Estamos a punto de adentrarnos en un viaje que nos mostrará cómo reacciona nuestro cerebro y nuestro cuerpo a la toma del yagé, también conocido como ayahuasca. Antes que nada, es importante conocer un poco sobre qué es y de dónde proviene. En el pasado, la ayahuasca era utilizada únicamente por los habitantes indígenas de la región amazónica, reservada especialmente para la medicina. En las últimas décadas se ha incrementado el uso de esta sustancia en diferentes países. La ayahuasca es una preparación purgante que toma la acción integral, física, mental y espiritual. Esta ocasiona que cada persona pueda sumergirse en la profundidad de su inconsciente para develar el origen de sus bloqueos emocionales y eliminarlos. También ha sido utilizado como remedios que permite descubrir enfermedades y corregirlas, como también han habido casos en los que no regresan del descubrimiento. La ayahuasca es un alucinógeno de preparación botánica obtenido comúnmente mediante la decocción de las semillas de la vid Banisteriopsis capi, junto con las hojas de Psychotria viridis. Tienen que entrar en silencio, sin hablar. La clave es dejarse llevar por la música. Veáis lo que veáis, no tener miedo, no pasa nada, aquí no va a pasar nada malo. En un pueblo de Tarragona, una vez al mes se organiza un retiro espiritual donde el objetivo es la sanación y la terapia principal, la toma de la ayahuasca. La ayahuasca es una bebida alucinógena milenaria que se prepara a partir de dos plantas del Amazonas. Tiene su origen en los pueblos indígenas, pero no solo se utiliza en el chamanismo como planta sagrada para sanar. La comunidad científica también la investiga con fines terapéuticos. La investigación científica con ayahuasca en Europa empezó con el doctor Jordi Riba, que realizó los primeros estudios farmacológicos en los que caracterizó los efectos subjetivos de la ayahuasca. Vio que diferentes dosis, que la ayahuasca se comportaba de forma dosis dependiente, de tal forma que en las escalas habituales para evaluar efectos subjetivos de los alucinógenos, en función de la dosis, estas escalas se incrementaban. Y además que los efectos subjetivos correlacionaban o iban en relación con las concentraciones de DMT en sangre. También observó que la actividad cerebral registrada por electroencefalografía también seguía el mismo curso temporal que seguía la DMT y que esto era registrable con técnicas de encefalografía, y quizá de las cosas más interesantes fue el primer estudio de neuroimagen en el que se vio que había activaciones en corteza prefrontal, en hipocampo, una estructura relacionada con la memoria, y en cingulado e ínsula, que tiene que ver con la capacidad para ser consciente de las emociones, y la corteza prefrontal para planificar tareas y relacionarse con la realidad. Quizás estos son los efectos más característicos de la ayahuasca, el tener una visión sobre la realidad integrada dentro de la propia identidad corporal y además con recuerdos autobiográficos, ¿no? Posteriormente se unió también a las investigaciones del doctor Riba, el doctor Rafael Guimaraes, con quien tengo el honor de compartir estrado hoy, en el que de nuevo siguió caracterizando los efectos farmacológicos de la ayahuasca, tanto a dosis repetidas como comparada con anfetamina, dado que los dos compuestos tienen una activación a nivel cerebral. El grupo de San Pau ha continuado haciendo sus diferentes investigaciones, explorando cuáles podían ser las bases psicológicas que pueden explicar el cambio terapéutico, sobre todo comparándolo con técnicas de mindfulness o de centering. La ayahuasca tomada sin control puede producir crisis de ansiedad durante la experiencia y podría desestabilizar a personas que tuvieran una historia previa de psicosis. Cuando digo psicosis, digo esquizofrenia, trastorno bipolar. En principio, estas personas no deberían experimentar con este tipo de preparados. Por tanto, si no hay una necesidad, yo no aconsejaría a nadie que fuera a participar en una ceremonia de la ayahuasca. La ayahuasca puede tener beneficio terapéutico para tratar principalmente dos problemas
El primero de ellos sería la depresión. Nosotros creemos que la ayahuasca puede tener un efecto antidepresivo y que podría ser útil en el tratamiento de depresiones que no responden a ningún otro tratamiento convencional. En segundo lugar, la ayahuasca no es una sustancia que genere adicción y, por el contrario, creemos que su administración podría ayudar a personas que tienen adicciones a sustancias como alcohol, heroína, cocaína, a abandonar estos consumos compulsivos de drogas de abuso. A los 30 minutos empezó a hacer un efecto fuerte. De repente todo empezó a distorsionar. Las ganas y la sensación de querer vomitar impulsivamente fue fuerte. Empezaron a bombardearme imágenes y personas, sobre todo personas de la familia. Las chicas, las asistentes que nos han acompañado, se convirtieron en personas de mi familia y personas que al parecer con las que tengo una carga. Los efectos físicos que desarrolla la persona que consume este brebaje son vómitos, diarrea, sudoración, taquicardia, entre muchos otros. El consumo de la ayahuasca permite que, en el transcurso del viaje alucinógeno, las personas tengan visiones como encuentros con ellos mismos, con espíritus o con traumas del pasado aún no superados. Según el informe pericial sobre la ayahuasca del doctor José Fericla, publicado el 20 de febrero del 2018, podemos evidenciar con respecto a su relación con el DMT lo siguiente. La mejor forma de explicar resumidamente el efecto de la ayahuasca es explicando que la DMT, dimetiltriptamina, la potente sustancia que contiene y a la que se deben sus efectos psicoactivos, es también una sustancia que segrega nuestro propio cuerpo y que es la responsable de los sueños nocturnos. De ahí que los efectos de la ayahuasca son como soñar, pero con plena conciencia del contenido de las imágenes y de los contenidos emocionales que tiñen el sueño. A ello y a la relativamente corta duración de sus efectos, entre 1 y 2 horas, se debe el gran potencial que tiene en psicoterapia. Pero algo que hay que tener en cuenta es que estudios científicos indican que la molécula de Dios o dimetiltriptamina es una sustancia producida por el propio cuerpo humano en pequeñas cantidades, más específicamente por la glándula pineal. También es bien conocido el rol de la glándula pineal como órgano que coordina los distintos estados de nuestro sueño, y se ha especulado que su activación mediante distintas técnicas de meditación podrían inducir profundas experiencias místicas, espirituales e incluso el contacto con dimensiones a las que no se podría acceder mediante los estados normales de conciencia. Cerca del centro del cerebro encontramos una pequeña glándula en forma de piñón, que puede ser una de las partes más maravillosas de nuestro cuerpo físico. Sabemos que la glándula pineal produce serotonina y melatonina, neurotransmisores que regulan los ciclos de vigilia y sueño, además de desempeñar un papel crucial en el estado de ánimo. Pero también puede ser cierto que la pineal produce DMT o dimetiltriptamina, un neurotransmisor que crea un estado de conciencia psicodélico natural. Si es así, esta pequeña glándula no solo desempeña un papel crucial en nuestro bienestar psicológico, sino que también puede ser la clave para desbloquear el verdadero potencial de la humanidad.
El estudio, publicado en la revista Scientific Reports, es el primero en mostrar los cambios en las ondas cerebrales producidos por el potente psicodélico durante la vigilia y podría ayudar a explicar el porqué de las intensas imágenes y experiencias inmersivas de soñar despierto. El coautor del estudio, Robin Carhart Harris, jefe del Centro de Investigación Psicodélica del Imperial College de Londres, dijo que el DMT es un psicodélico particularmente intrigante. La actividad visual y la profundidad de la inmersión producida por las altas dosis de la sustancia parecen estar en una escala superior a lo que se informa con otros psicodélicos más ampliamente estudiados, como por ejemplo la psilocibina o los hongos mágicos. En altas dosis, la experiencia a menudo se caracteriza por una sensación de entrar en otro mundo o dimensión aparentemente tan real como el presente. No es raro que las personas describan encuentros con entidades o presencias conscientes dentro de este otro mundo percibido, junto con las fuertes alucinaciones, tanto con los ojos abiertos como cerrados. Pueden producirse sensaciones cercanas a la muerte. Para realizar el experimento, los investigadores sometieron a 13 participantes, 6 mujeres y 7 hombres, a estas experiencias aplicándoles una dosis intravenosa de dimetiltriptamina. Una de las propiedades del alucinógeno es que actúa de forma rápida, sobre todo inyectado. Las imágenes visuales y las sensaciones corporales surgieron en segundos tras la inyección. El pico de la experiencia psicodélica duró unos 10 minutos. El objetivo era establecer la relación entre la experiencia subjetiva, la actividad cerebral y las concentraciones en sangre del fármaco a lo largo del tiempo. Por este motivo, a los voluntarios se les colocó unos gorros con electrodos para medir la actividad cerebral antes, durante y después de la inyección. La experiencia subjetiva fue medida tanto durante el efecto de la droga como en entrevistas realizadas al día siguiente. Los resultados mostraron que el DMT alteró de forma significativa las actividades cerebrales. En concreto, redujo la potencia de las ondas alfa, las dominantes en el cerebro cuando estamos despiertos, y produjo la aparición de ondas teta, que son las relacionadas con los sueños. También desencadenó la aparición de un patrón alterado de señales corticales. La información obtenida a través de las entrevistas con los participantes mostró la relación entre los cambios en varios aspectos de la experiencia subjetiva y en la actividad cerebral. Según los autores de esta investigación, los efectos observados bajo el DMT pueden permitir una mejor comprensión de algunas psicopatologías. En este sentido, se puede decir, por ejemplo, que el estudio encontró una disminución de las ondas alfa y un aumento de las ondas delta del cerebro. Se conoce que las personas que experimentan depresión presentan exactamente el patrón inverso. Lo cierto es que en la actualidad muy poco se ha logrado descubrir sobre el funcionamiento de esta misteriosa sustancia presente en algunas plantas que cuando se ingiere es capaz de inducir estados de un extremo realismo y de alto impacto en la conciencia, según relatos de quienes la han probado. Una sustancia que también es producida por nuestro propio organismo y que, según se especula, en combinación con la glándula pineal, podrían ser las encargadas de conducirnos a través de distintas experiencias psíquicas como las intuiciones o percepciones paranormales, los sueños o los estados cercanos a la muerte. Con el pasar del tiempo, se han hecho estudios para detectar efectos mediante neuroimagen, con las cuales se investigaron los cambios en perfusión sanguínea cerebral tras la administración aguda de ayahuasca por medio de tomografías computarizadas de emisión monofotónica. La ayahuasca produjo activación de las regiones cerebrales frontales y paralímbicas. En concreto, se hallaron incrementos bacteriales
de perfusión cerebral en la circunvolución frontal inferior y en la ínsula anterior, aunque dicha actuación era más intensa en el hemisferio derecho. También se encontraron actuaciones en el giro cingulado anterior y en el córtex frontomedial del hemisferio derecho. Estas son las áreas conocidas por estar implicadas en la conciencia somática, los sentimientos subjetivos y la activación emocional. Aparte, se lograron activar áreas que tienen que ver con la toma de decisiones. A su vez, la amígdala izquierda, estructura implicada en el procesamiento de estímulos amenazantes, y la circunvolución parahipocámpica, estructura conectada al hipocampo y con un papel crucial en la memoria. También presentaron mayor perfusión sanguínea al consumir la bebida de ayahuasca. El doctor Ribey y su equipo han encontrado que la ayahuasca hiperactiva la altamente evolucionada neocorteza, el área del cerebro que nos hace humanos. Es aquí donde percibimos la razón y la toma de decisiones. La ayahuasca también activa regiones como la amígdala, que actúa como un almacén de los recuerdos emocionales tempranos, específicamente los más dramáticos o significativos, como la pérdida de un padre. Finalmente, la ayahuasca activa la ínsula, la cual se cree que crea un puente entre nuestros impulsos emocionales y nuestras capacidades de toma de decisiones. De acuerdo con varios neurólogos, nuestro proceso de toma de decisiones tiene un poderoso componente emocional. Cuando cualquier estímulo entra el cerebro trata de comprenderlo basado en experiencias previas. A edad temprana, eventos poderosos o dramáticos crean una impresión en el cerebro, un patrón. Ese patrón es como un atajo activado cada vez que enfrentamos una situación similar. Por ejemplo, si una vez fuimos atacados por un perro, nuestro cerebro puede albergar un conjunto de estos caminos que asocian a ese perro con todos los perros, haciéndonos temerles en general. Incluso podríamos reaccionar adversamente a uno distante. Eventos repetidos causan que estos patrones neuronales refuercen sus conexiones atándolas con proteínas y edificándolos como tejido de una cicatriz. Si es así como estos traumas están arraigados en nuestros cerebros, ¿cómo afecta la ayahuasca estos patrones cerebrales? La ayahuasca hiperactiva toda la región cerebral, donde almacenamos y procesamos la memoria emocional, con frecuencia descubriendo recuerdos largamente olvidados. Esta hiperactivación permite a la parte consciente de nuestro cerebro anular temporalmente patrones y tendencias previas, permitiendo que nuevas conexiones sean hechas. Los perros, por ejemplo, pueden ya no ser más temidos a medida que estas nuevas conexiones son creadas y las memorias reevaluadas. En estudios de campo, los usuarios de ayahuasca típicamente describen haber surgido con nuevas perspectivas sobre experiencias pasadas y patrones de comportamiento profundamente arraigados. Siendo el artículo de la revista Translational Psychiatry del año 2020, el efecto neurogénico de la dimetiltriptamina parece implicar la señalización a través de la activación del receptor sigma-1 S1R. Desde S1R antagonista bloqueó el efecto neurogénico. Tomados en conjunto, nuestros resultados demuestran que el tratamiento con dimetiltriptamina activa el nicho neurogénico subgranular que regula la proliferación de células madres neurales. La migración de neuroblastos promueve la generación de nuevas neuronas en el hipocampo, mejorando así la neurogénesis adulta, el aprendizaje especial y las tareas de memoria. Desde hace ya algunas semanas, investigadores de la Universidad Complutense de Madrid
demostraron que la ayahuasca, un té alucinógeno utilizado por comunidades de la Amazonía, es capaz de formar neuronas y otras células cerebrales. Este descubrimiento podría convertirse en una terapia para trastornos psiquiátricos y enfermedades neurodegenerativas. Según la investigación publicada por la universidad, uno de los principales componentes naturales del té amazónico ayahuasca, la dimetiltriptamina, por sus siglas DTM, fomenta la neurogénesis, formación de nuevas células. Además de este hecho, otra de las conclusiones del estudio, que fue publicado en Transnational Psychiatric, que recoge los resultados de 4 años de experimentación in vitro y en vivo en ratones, ha demostrado una mayor capacidad cognitiva al ser tratados con esa sustancia, según José Antonio López, investigador de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense y coautor del estudio. La investigación explica también que lo que haría que funcione sin ser alucinógeno es un cambio de receptor, teniendo en cuenta que la ayahuasca es el resultado de mezclar 2 plantas endémicas del Amazonas: la enredadera de ayahuasca, conocida por su nombre científico Banisteriopsis capi, y el arbusto Chacruna Psychotria viridis. En la ayahuasca, la DMT se une a un receptor cerebral serotoninérgico de tipo 2A, y es ahí cuando se potencia su efecto alucinógeno. En esta investigación, esa unión se hace con otro receptor de tipo sigma, que no tiene esos efectos, lo que facilita enormemente su futura administración a pacientes, se explica en el estudio. Como además lo hacen saber los investigadores, las enfermedades neurodegenerativas y la muerte de determinados tipos de neuronas ocasionan los síntomas de patologías como el Alzheimer y el Parkinson. Por ende, el ser humano tiene la capacidad de generar nuevas células neuronales, pero depende de otros factores y no siempre es posible, como en el caso de dichas enfermedades. Para ello, José Ángel Morales, investigador del Departamento de Biología Celular de la UCM y del Centro de Investigación de Red de Enfermedades Neurodegenerativas, CiberNet, menciona que el reto sería conseguir activar esa capacidad de formar neuronas que tenemos dormida y de esta manera poder sustituir a las neuronas que mueren como consecuencia de la enfermedad, refiriéndose al potencial que puede llegar a tener la DMT. En ese sentido, al activar a las células madre neuronales y formar nuevas neuronas. Citando el artículo de la revista Digital Publisher, Ayahuasca en el Ecuador, entre la tradición y la polémica, publicado entre mayo y junio de 2017, podemos evidenciar la siguiente idea. Es un remedio y como cada remedio tiene que ser servido en cantidades y la frecuencia adecuada e indicada por un especialista. Usándolo en cantidades grandes, puede convertirse en un veneno con efectos negativos en los participantes. Para servir ayahuasca hay que estar preparado primero con un profundo proceso personal y luego hay que estudiar durante años las técnicas chamánicas con los maestros de la selva. El facilitador es un médico chamán y su obligación es la de saber identificar los problemas de los participantes y saber tratarlos adecuadamente. Las buenas intenciones de ayudar a los demás no bastan. La persona que sirve ayahuasca sin la preparación adecuada tal vez ayuda a 5 personas pero pone en peligro a 30. Algunos salen fortalecidos pero otros salen debilitados. La ayahuasca, cuando es usada sin las técnicas medicinales apropiadas, tiene un efecto de mayor energía, de aceleración. Esto es particularmente peligroso cuando uno participa con frecuencia en los rituales donde quien lo conduce o quien lo imparte no lo notan o no ayudan a corregir los efectos que surgen. Si la persona tiene problemas, la ayahuasca acelera los procesos de desarmonía emocional, mental, maximiza el ego y la prepotencia y puede conducir a casos de desesperación. Muchachos, que la vayan bien, saludos a todos, a mi mami, no me pude despedir de ustedes pues estaban durmiendo. Así se despidió Bruno Ruglio Sánchez antes de partir de Malta, Europa, con rumbo hacia Colombia y más propiamente a Sibundoy, Putumayo, en busca de la cura al mal que lo aquejaba desde hace años, la esquizofrenia. Bruno, mandamos aquí un mensaje, estamos en el aeropuerto de Malta, esperando para ir a Madrid. El ítalo-venezolano de 33 años de edad no venía solo, lo acompañaba su hermana Roxana, quien contrató al chamán Crispín,
quien se comprometió con hierbas y bebedizos como el yagé, dar solución a los males de salud en pocos días. A la izquierda después de estos pinitos. Ahí vas a ver la entrada donde está una... Testigo Directo reconstruye paso a paso el recorrido que hicieron Bruno y Roxana. Ya llegamos, besos, saludos, te quiero. Mándale saludos a mi mami. Desde la noche que llegaron a un hotel en Bogotá. Vamos a pasar la noche aquí en Bogotá y mañana salimos en la tarde rumbo a Mocoa en autobús. El pasado 7 de febrero, cruzando municipios y veredas, llegan a Sibundoy, Putumayo, sur de Colombia, buscando la esperanza de erradicar la esquizofrenia en Bruno. Y fue en esta casa, la de Conchita, la hermana del chamán Crispín, Y acá era Bruno. donde se alojaron. Él era calmado, no era agresivo. Le dijeron que el tratamiento tardaría 2 meses. Bruno, di algo para el video. Muy acuciosa Roxana, grababa paso a paso todo el procedimiento. Cada hoja que se buscó en la montaña. Caña de azúcar para Bruno. Las uvas para Bruno. Todos estos medicamentos cocinados de plantas para Bruno. Y esto le diagnosticaba Ezequiel, uno de los asistentes del chamán, quien preparaba el yagé. Estamos hablando. Ezequiel, cuéntanos un poco de lo que tú has visto, el diagnóstico que tú has visto en Bruno. Ese muchacho no es que esté bien así, enfermo, pero si lo tenemos ocupado, todo el tiempo ocupado, la mente se va a meter nuevas ideas, nuevas cosas. Pero antes, otros yerbateros también habían ofrecido ayuda. Sin embargo, fueron Crispín y Ezequiel los más convincentes, los elegidos. Por eso digo yo, ¿para qué se ponen de que son chamanes, aprendizcos? Hombre, que si hay otra oportunidad, debían de dejarlo. Nosotros le dijimos a Bruno que si quiere quedarse, quédese aquí, que lo curamos. En 15 días se curaba. Los videos muestran cómo Bruno era entretenido junto a otros extranjeros y turistas puliendo el recipiente donde tomarían el yagé el 23 de febrero en una casa o maloca, como le llaman los indígenas en esa zona. Sin embargo, antes de la ceremonia, a Bruno le habían dado otro bebedizo. Porque Crispín ya le había dado una bebida llamada chichaja. Según tengo entendido que me dice Crispín, eso era para desintoxicarlo por las pastillas. Ya yo me había dicho que le parara el tratamiento de las pastillas farmacológicas. Así se preparaban indígenas y turistas para la toma del yagé, algo que dicen genera casi desdoblamiento en el cuerpo y permite reparos en conductas y costumbres. Entre el festín, allí estaba Bruno, con su mano derecha celebrando a su estilo y la mirada al infinito. Había consternación en el pueblo de Sibundoy, empezando por su alcalde. Ellos vinieron tras de una medicina tradicional que les ofrecen por las redes sociales y mira las consecuencias de esta situación. Otros yerbateros o chamanes veían desacreditados sus servicios. Me da rabia con esa gente. ¿Cómo cree que lo van a hacer ir de aquí? Lo hubieran dejado que como quiera se trataba de salirle para adelante, pero no así. No hay palabras realmente. O sea, es una sensación de frustración, dolor. Bueno, pórtese bien y estoy con mi mami, cuida a mi mami. Chao, bye. Sí, era Bruno, el que cambió las gotas de valeriana que tomaba en Europa. ¿La valeriana, Bruno? No, bueno. Por el yagé de Putumayo, Colombia, que no le quitó la esquizofrenia, sino la vida. ¡Bruno, sonríe! Aunque ha evidenciado por medio de diferentes estudios los beneficios del consumo de la ayahuasca, en la actualidad hay opiniones divididas entre la comunidad científica. Yo soy médico, especialista en el área de toxicología. Soy profesor de la Universidad de Chile y además de la Universidad Mayor.
Llevo 30 años trabajando en el área de toxicología, específicamente en el área de toxicología clínica y en el área forense y en análisis de riesgo. Faltan estudios, falta mucha información, no hay estudios que validen los beneficios ni que validen tampoco las dosis a las cuales esto es. Puedes pasarte 10 años tranquilamente estudiando solamente una molécula para llegar a establecer nivel de efecto bueno, nivel de efecto malo. Llevamos más de una década investigando sobre la farmacología de la ayahuasca en humanos. ¿Quién hace los estudios? Tiene que ser alguien que diga, bueno, yo como científico voy a investigar. Decidimos empezar a estudiar lo que sería la seguridad de la ayahuasca, ver si era factible administrarlo en condiciones de laboratorio sin que esto supusiera un riesgo elevado para la salud de los participantes. Y dentro de los efectos esperados, obviamente, vas a tener en primer lugar la arritmia cardíaca, y que por sí sola la arritmia cardíaca te puede llevar a un paro cardiorrespiratorio, ¿ya? A nivel de la frecuencia cardíaca no observamos cambios prácticamente. Por tanto, pudimos concluir que él, aunque tiene unos efectos de elevación de presión arterial, estos son muy moderados y por tanto no constituían un riesgo importante para los voluntarios, y a partir de ahí pues decidimos continuar con otros estudios donde ya participará un número mayor de personas. Si afecta a las neuronas GABA, si no las afecta, si afecta a otro tipo de neurona, si afecta a los niveles de serotonina, no se sabe. No se han hecho los estudios. La administración de ayahuasca produce unas modificaciones en la actividad de las neuronas piramidales que empiezan a activarse. Su acción basal se ve aumentada y esto se traduce en dos cambios que podemos observar. En primer lugar, aumenta la actividad en una banda de frecuencias del electroencefalograma, y también mediante técnicas de neuroimagen podemos ver que hay unos aumentos de flujo sanguíneo en unas áreas muy específicas. No tenemos información, no hay SPECT cerebral antes ni SPECT cerebral después, no hay pruebas hepáticas antes y pruebas hepáticas después, no hay nada. Al inicio del estudio, al final y después tras cada una de las sesiones experimentales, hicimos una serie de análisis de sangre donde evaluamos diferentes parámetros como enzimas hepáticos. Hicimos también recuentos de las células de la sangre, lo que se conoce con el nombre pues, de estudios hematológicos, y lo que vimos fue que la ayahuasca pues, no modificaba para nada estos parámetros y que se encontraban pues, dentro de los rangos normales, incluso unas horas después de finalizados los efectos de la ayahuasca en la misma sesión experimental. No hay estudios como tales. Y si no hay estudios, no tenemos nada. Dos personas de Barcelona, del Hospital Sant Pau, que ahí dicen que han hecho estudios durante 10 años con la ayahuasca dentro de un contexto clínico. No sé si han mirado el estudio que ellos han hecho y qué es su opinión sobre la forma que ellos hacen su estudio ahí en Sant Pau. No, desconozco, y ahí lo único que habría que hacer es que fomentar que ellos publicaran revistas científicas y que se sometieran al rigor científico, que abrieran la información y que esa información fuera auditada de tal modo de poderla conocer. Experimentar con seres humanos no está validado en ninguna parte del mundo. No pasa los códigos de ética, ¿ya? Y transgrede profundamente los códigos de Nuremberg y todos los demás. Podría entrar en el mismo estado de trance con una muy buena música clásica, sin necesidad de entrar a consumir otras sustancias, ¿ya? Porque es como se produce la sensación de placer, y la sensación de placer con la sensación de elación y bienestar, y esa sensación así de que quedas como traspuesto. Pero eso lo puedes lograr con una muy buena relajación de otro tipo, sin necesidad de tomar este tipo de sustancias. Ese es un efecto placebo. Ese nivel de ignorancia, de alguna manera, es el que está actuando contra nosotros.
Para finalizar, podemos concluir que los efectos de la ayahuasca en el cerebro humano son más que evidentes. La alteración del estado de conciencia al que se someten las personas que la consumen todavía genera mucho de qué hablar, tanto por parte de la comunidad científica como por parte de aquellos que estarían dispuestos a vivir esta experiencia con tal de resolver asuntos de su vida aún pendientes.